La onomástica felina en el reino antiguo egipcio. El antropónimo Miut en la puerta falsa de Giza y los nombres felinos de Balat. 1. El documento. La puerta falsa de Giza y el nombre Miut. La puerta falsa conservada en el Gran Museo Egipcio de El Cairo es un monumento funerario en caliza, de dimensiones 143 por 69 por 16 centímetros y medio, que data de la sexta dinastía del Reino Antiguo y proviene de una tumba de la necrópolis de Giza. Fue excavada por George Andrew Reisner y se hallaba en dos partes. La mitad inferior seguía en su lugar original, mientras que la superior había sido reutilizada como material de cubierta en el pozo de la misma tumba. El estudio fundamental del monumento es obra de Nadine Cherpion, que lo publicó en 1982 en el Boletín del Instituto Francés de Arqueología Oriental, volumen 82, páginas 127 a 143, con el título La puerta falsa de Itefnen y Peretim en el Museo de El Cairo. El propietario de la puerta falsa es Tefnen, también conocido como Itefnen, con los títulos de conocido del rey y sacerdote o ave del rey. En la tableta central aparece sentado junto a su esposa Pertim, también llamada Peretim, con el título de conocida del rey, ante la mesa de ofrendas, una composición canónica del retrato funerario del reino antiguo. Entre los 35 personajes atestiguados en la puerta falsa, hijos, domésticos y trabajadores de la producción alimentaria, figura la mujer de nombre Miut. Según las fichas del proyecto digital Giza de la Universidad de Harvard, aparece en el montante exterior norte, en el quinto registro, el más bajo, en la postura de mujer en cuclillas que sostiene una cesta. El signo jeroglífico del gato, el felino en posición vigilante, con las orejas erguidas, funciona como determinativo del nombre, aclarando sin ambigüedad el referente semántico, la gata. Cherpion señala que el signo aparece levemente dañado por golpes de cincel, probablemente resultado de una intervención deliberada, pero conserva sus rasgos esenciales. Existe también una variante del nombre sin determinativo felino, en la forma Miu, pero la comparación con Miut y el contexto general hacen muy probable el significado la gata o, con un matiz más fónico e inmediato, la que maulla. Se trata de uno de los rarísimos antropónimos felinos atestiguados en el Reino Antiguo, en una época en que las apariciones del término Miu en la documentación escrita son todavía extremadamente escasas. 2. El término Miu. Onomatopeya y polisemia. La palabra egipcia Miu es un caso ejemplar de onomatopeya lingüística. Imita directamente el maullido del gato, reproduciendo con los recursos del sistema fónico egipcio el sonido del animal. Este origen imitativo encuentra correspondencias en lenguas tipológicamente muy alejadas, el chino Mao, diversas formas del área semítica, voces del mundo indoeuropeo, no por parentesco genético sino por convergencia fónica independiente, ya que el maullido del gato ha generado denominaciones acústicamente similares en poblaciones sin contacto entre sí. En egipcio el término es polisémico. Designa tanto al gato salvaje norteafricano Felis libica como al animal en progresivo proceso de domesticación que ya frecuentaba los asentamientos humanos y los almacenes de grano. El signo jeroglífico utilizado para escribir Miu en el Reino Antiguo no está aún estabilizado en la forma que adoptará en el Reino Medio y en el Nuevo. La figura del felino aparece más tensa, con el cuerpo perfilado en postura de caza o de vigilancia, a diferencia del ideograma de épocas posteriores, donde la postura se vuelve progresivamente más sedente y relajada. Este dato iconográfico refleja un estatuto todavía parcialmente salvaje del animal en el imaginario del tercer milenio antes de nuestra era. 3. La onomástica felina de Balat. Gagú y la forma hierática del signo.
El yacimiento de Balat, en el oasis de Dakhla, ha proporcionado un conjunto de etiquetas de arcilla fechables a finales del Reino Antiguo que constituye un expediente valioso para el estudio de la onomástica felina. En una de estas etiquetas, estudiada por Laure Pantalacci, especialista del sitio, aparece una forma hierática cursiva del signo del gato asociada a la raíz mu. Es una de las atestaciones más antiguas del término en escritura cursiva, hallada no en la capital menfita sino en un asentamiento periférico y desértico, donde el contacto con la felis líbica era cotidiano y directo. En otra etiqueta del mismo yacimiento aparece el nombre personal Gagú, también determinado por el signo del gato. Pantalacci lo interpreta como derivado del verbo gaga o gu, una forma reduplicada que evoca la mirada fija, intensa e inmóvil del predador a la espera de su presa, el que fija la mirada o el intensamente vigilante. El sello asociado representa dos gatos estilizados en composición con animales del desierto, lagartijas, criaturas vinculadas a la esfera de Set, lo que confirma un contexto iconográfico de fauna salvaje y ambientes áridos, alejado del imaginario doméstico y sagrado que el gato adquirirá en épocas posteriores. Gagú y Miut representan dos aproximaciones onomásticas distintas a la misma realidad animal. El primero capta un comportamiento, un estilo de depredación, una cualidad de la mirada. El segundo imita el sonido, la voz, la presencia acústica del felino. Juntos documentan la variedad con que la cultura egipcia del Reino Antiguo elaboraba su relación con este animal. 4. Antropología del nombre felino. Cualidades deseadas y función mágica. En la onomástica egipcia los nombres de animales nunca son puramente descriptivos, transmiten cualidades deseadas para quien los porta, vínculos afectivos entre padres e hijos, y funciones mágico-protectoras ligadas a la potencia del animal evocado. Elegir el nombre Miut para una mujer significa asociarle características percibidas como positivas: la agilidad física, la vigilancia sensorial, la capacidad de supervivencia. El nombre Gagú atribuye en cambio la concentración absoluta del predador. En este sentido, los nombres felinos no difieren estructuralmente de los nombres leoninos, taurinos o de halcón, ampliamente documentados. El animal prestaba al nombre humano su propia fuerza simbólica. En Egipto esta dinámica adquiere sin embargo un matiz adicional, ligado a la concepción del nombre, en egipcio Ren, como componente esencial de la identidad de la persona tanto en vida como en el más allá. El nombre era uno de los 5 elementos constitutivos del ser según la teología egipcia, y su elección no era un acto casual. Un nombre felino llevaba consigo algo de la vitalidad y la potencia del gato, contribuyendo idealmente a la protección y la supervivencia de su portador. La elección de Miut como nombre grabado en una puerta falsa funeraria, es decir, en un contexto en que el nombre debía garantizar la supervivencia eterna del difunto, es por tanto un acto semántico y mágico al mismo tiempo. 5. Giza y Balat. Centros y periferias de la onomástica felina. La distribución geográfica de las atestaciones es significativa. La puerta falsa del Museo de El Cairo proviene de Giza, corazón de la necrópolis menfita y del poder central del Reino Antiguo. Las etiquetas con Gagú y la forma hierática de Miu provienen de Balat, en el oasis de Dakhla, un asentamiento periférico y desértico a cientos de kilómetros del valle del Nilo. El hecho de que nombres felinos aparezcan en contextos tan distintos indica que el fenómeno no estaba circunscrito a la élite de la capital, sino que tenía una difusión más amplia, quizás reforzada en ambientes periféricos por la mayor familiaridad con la fauna salvaje. En el oasis desértico la frontera entre lo doméstico y lo salvaje era más permeable que en el valle del Nilo. La felis líbica frecuentaba los asentamientos con naturalidad,
y el gato podía ser percibido todavía como un huésped semiautónomo más que como un animal plenamente integrado en la esfera doméstica. Es posible que precisamente esta proximidad cotidiana con el animal salvaje haya favorecido la creación de nombres como gagú, tan precisos en captar un comportamiento específico del predador, y haya hecho la onomástica felina más viva y productiva en los márgenes del mundo egipcio que en su centro. 6. Conclusiones. El nombre Mute en la puerta falsa de Giza y el nombre Gagú en las etiquetas de Balad pertenecen a un momento extraordinariamente temprano y delicado de la historia de la relación entre el ser humano y el gato. En el reino antiguo egipcio el animal se encuentra a medio camino entre lo salvaje y lo doméstico, y la onomástica refleja este estatuto ambiguo con gran precisión. Se asignan nombres felinos a hombres y mujeres no porque el gato sea ya una divinidad o un símbolo codificado, sino porque es un ser percibido como dotado de cualidades admirables: vigilancia, rapidez, agudeza sensorial, que vale la pena evocar y transmitir. La lingüística onomatopéyica de Miu, la precisión etológica de Gagú y la función mágica del nombre en la escatología egipcia convergen en estos pocos documentos para restituir un capítulo tempranísimo y todavía poco explorado de la antropología del nombre animal en Egipto.